Hola a todos, arrancamos de una vez con este análisis. Siempre nos enseñaron que el poder se queda de las puertas de un país para adentro, ¿verdad? Pero si analizamos la información de hoy, ese poder tradicional de los estados está recibiendo golpes por todos lados, desde el avance desmedido de la tecnología hasta cómo manejamos el medio ambiente local. Literalmente, las reglas del juego global dieron un giro de 180 grados. Para que se den una idea de lo que vamos a desempacar hoy, primero, ¿cómo está en juego la soberanía global? Luego, el impacto de la tecnología y el caso Palantir, pasando por las denuncias de élites y corrupción, el tema de la prospección sísmica en Uruguay, la propuesta geopolítica de Gustavo Petro y cerramos con el futuro del poder. Empecemos por el principio, la soberanía global en juego. Y esto nos lleva a una de esas preguntas que te dejan pensando. ¿Quién tiene realmente el volante hoy en día? ¿Los estados? ¿Las megacorporaciones? ¿O la gente? Es una duda que cae por su propio peso cuando vemos cómo se están borrando las fronteras. Porque, a ver, si los gobiernos ya no tienen la última palabra ni siquiera sobre sus propios territorios o datos, entonces, ¿quién la tiene? Fíjense en cómo ha mutado el poder global. Es interesantísimo. Las fuentes nos marcan un camino desde lo más brutal, como la fuerza militar absoluta en 1945, pasando por un control mucho más ideológico y político durante la Guerra Fría y el Plan Cóndor acá en América Latina. Y hoy la hegemonía es pura tecnología. Básicamente evolucionamos de controlar el territorio físico a controlar nuestra vida digital. Lo que nos conecta directo con el siguiente punto, la tecnología y el inmenso poder de empresas como Palantir. Acá surge un término súper fuerte que se menciona en el material, el tecnofascismo. El legislador uruguayo Gustavo Sale lanza una advertencia bastante severa sobre esto. Según su análisis, estamos caminando directo a un sistema donde empresas privadas tienen un cheque en blanco tecnológico. ¿Cómo? Extrayendo lo que él llama excedentes conductuales, o sea, agarran nuestros datos y nuestros hábitos cotidianos en Internet para ejercer un control casi totalitario. Las palabras exactas de Sale no tienen filtro. Él llama esto una cleptocorporatocracia y argumenta con mucha pasión que empresas de inteligencia de datos como Palantir no solo juntan información y ya, no, él plantea que operan literalmente como una metástasis, que a través de contratos se infiltran al punto de consumir y reemplazar las funciones más básicas de los estados que las contratan. En resumen, devorando su soberanía desde adentro. Y claro, las fuentes nos muestran que la inteligencia artificial tiene dos caras muy marcadas. Por un lado tenemos usos locales y benignos, como herramientas de indexación que ayudan a organizar datos verificados de manera súper útil. Pero el contraste es tremendo cuando miramos el uso presuntamente explotador. Hablamos de corporaciones extrayendo nuestro comportamiento a gran escala. Y el objetivo final, según estas denuncias, no es otro que alcanzar la supremacía global y un control social absoluto. Pasemos a ver cómo todo este poder corporativo se relaciona con las élites y las redes de corrupción. Para poner un ejemplo de cómo estas estructuras supuestamente operan intocables, el Dr. Sale trae a la mesa denuncias gravísimas. Él apunta a la presunta presencia de la red de tráfico vinculada a Jeffrey Epstein en Pueblo Garzón, Uruguay. Estamos hablando de explotación y abusos atroces a nivel global. Según este argumento, el hecho de que tragedias locales vinculadas a quienes investigaban estos casos sigan sin resolverse sería la prueba máxima de que estas élites operan con total y absoluta impunidad en territorios soberanos. De hecho, hay un número que resalta de manera impactante, el 90%. Sale afirma que el 90% de la política nacional está totalmente condicionada por estas corporaciones extranjeras. Piensen un segundo. Si esto es así, el margen de maniobra que nos queda para una verdadera decisión democrática local es, literalmente, minúsculo. Y esto nos lleva a cómo se manifiesta esta debilidad institucional en un caso regional concreto, la prospección sísmica en Uruguay. Miren este cronograma expuesto por la representante Nicole Sale, porque es llamativamente eficiente. El plan de gestión ambiental, el plan de navegación, el informe técnico final, todos permisos complejísimos para buscar petróleo en el mar. Bueno, absolutamente todos fueron aprobados de golpe el mismo día, el 27 de febrero. Un milagro burocrático que, obvio, hace saltar unas banderas rojas gigantes sobre la rigurosidad real de todo el proceso. De ahí viene la tremenda desconfianza pública. Nicole Sale denuncia una grave falta de transparencia y presuntos conflictos de intereses. Ella menciona una especie de puerta giratoria, donde profesionales que trabajan para las multinacionales de prospección terminan cruzando la calle y ocupando cargos en el Ministerio de Ambiente. Exacto, el mismo órgano estatal encargado de frenarlos o regularlos.
Por si fuera poco, se destaca un contrato de la petrolera estatal ANCAP que supuestamente exige que la Universidad Nacional pida permiso antes de publicar cualquier investigación sobre el impacto ambiental. En la práctica, es ponerle un candado corporativo a los datos científicos, dejando la libertad académica y la información pública bajo las sombras de intereses comerciales. Ahora vamos a dar un giro interesante para analizar otra perspectiva, la propuesta de Gustavo Petro en la ONU. Acá las fuentes nos ponen frente a un choque de ideas fascinante. De un lado tenemos la postura de proteger a capa y espada el Estado-nación frente a la infiltración extranjera, que es lo que defiende la familia Salle. Pero a nivel internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, argumenta casi lo opuesto. Él plantea que los estados tradicionales ya se quedaron cortos, que son impotentes frente a las corporaciones y las crisis planetarias, y que por ende necesitamos trascender esa idea y pensar de forma global. En un discurso súper potente, Petro dejó claro que la retórica vacía no sirve de nada ante crímenes contra la humanidad. Citó a Hegel diciendo, y cito, «Las ideas son comida para ratones en las bibliotecas si no les siguen los cañones». Básicamente está advirtiendo que si la diplomacia se queda sin opciones y no funciona, lo que inevitablemente sigue son las armas, exigiendo que las palabras se conviertan en acciones contundentes. La propuesta de Petro le da la vuelta a la geopolítica tradicional. Él rechaza el choque de civilizaciones y busca un diálogo global genuino. Su idea es transformar la ONU en una verdadera asamblea de la humanidad. Incluso invoca mecanismos para saltarse los bloqueos y vetos del Consejo de Seguridad. Y la parte más revolucionaria, propone armar un ejército ciudadano global, una movilización sin precedentes para frenar genocidios y evitar el colapso climático. Llegamos así al último punto de nuestro análisis, el futuro del poder. Cuando juntamos todas estas piezas, la imagen es súper reveladora. No importa si miramos la amenaza tecnológica de corporaciones como Palantir, si vemos la opacidad ambiental local o si analizamos cómo la diplomacia parece colapsar. El tema de fondo es siempre el mismo, un desplazamiento masivo del poder que se aleja cada vez más de los ciudadanos comunes. Y claro, las recetas para solucionar esto van de un extremo a otro, desde blindar las fronteras nacionales hasta armar una revolución y una asamblea de la humanidad. Entonces, viendo cómo la soberanía se nos escurre hacia gigantes tecnológicos o instituciones supranacionales, nos queda una reflexión ineludible. A medida que los estados tradicionales pierden su fuerza, ¿la humanidad se va a terminar uniendo frente a estas nuevas presiones o nos vamos a fracturar por completo? Es un escenario crítico que todos deberíamos seguir monitoreando de cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.